Yo por el ministerio viajo bastante, viajo a España, Italia, Inglaterra. Y en uno de esos viajes a Italia, en Roma yo fui 3 veces, pero dos con 2 pastores que ustedes conocen, uno con el pastor Hugo de Francesco, otra con el pastor Tato y Mitián, a un lugar que se llama La Mamertina. Es una cárcel, por supuesto ya no funciona como tal, pero una cárcel donde estuvieron presos tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. Tengo en memoria que era un día muy cálido en Roma, hace mucho calor, y cuando entramos a ese lugar, el frío te lava los huesos. Era una cárcel para reos de muerte, o sea, no sabían que iban a salir muertos de allí. Por lo tanto, no les daban de comer. Acceder a la cárcel era acceder a través de un orificio en el techo, porque estaba casi subterránea. Lo bajaban con sogas. Y estaba en los desagües de Roma. Si llegaba a llover mucho, ese lugar se inundaba y los reos terminaban ahogados en ese lugar. Ese es el lugar donde el apóstol Pablo escribió la segunda carta a Timoteo, su carta póstuma, la carta final. Yo recuerdo pararme en la casa de un hermano y tenía que recorrer en un colectivo en el 60, pero no el 60 de acá de Buenos Aires, el 60 de Roma, por una calle que se llama Vía Nomentana, preciosa, llena de palacios de los dos costados. Y yo volví a ese lugar y no podía ni mirar, no podía sacarme de la cabeza cómo Pablo puede haber escrito semejante carta en un lugar tan espantoso. De ese lugar Pablo salió para que le den muerte en un lugar que hoy se llama la Iglesia de las Cuatro Fontanas. Pablo es decapitado porque era ciudadano romano, no lo podían crucificar porque era humillante la crucifixión. Y Pedro, en donde hoy está la Basílica de San Pedro, es crucificado, y él pide particularmente que lo crucifiquen boca abajo porque no creía ser digno de tener la misma muerte que el maestro. Las cartas de Pablo, en general, están orientadas a hacer correcciones en las iglesias. Hay alguna que otra carta, como la de Timoteo, como la de Tito, que está escrita personalmente a alguien, pero en general la carta de Romanos es a la iglesia de Roma, la carta de Corintios es a la iglesia de Corinto, Éfeso, Tesalonicenses, Tesalónica, Colosenses, Colosa. Pero en este caso, 2 Timoteo no está escrito para resolver un problema de la iglesia. Creo que Pablo la escribe para resolver una preocupación personal que él tenía. Y la escribe a uno de los discípulos más queridos que él tenía. Él era el obispo de Éfeso, se llamaba Timoteo. Podría haber sido también la segunda o tercera carta a Efesios, pero no fue, por más que estaba destinada a Éfeso. Él le estaba escribiendo a uno de sus discípulos más cercanos una preocupación enorme que tenía y que iba a ser la iglesia después que él partiera con el Señor a través del martirio. A mí me gusta irme al capítulo 4, porque en el capítulo 4 Pablo dice: he acabado la carrera con gozo, he guardado la fe. Y yo siempre he pensado, el día que yo parta quisiera poder decir lo mismo. No sé si podré sentir esa plenitud que Pablo sentía de haberse vaciado y dar todo lo que él tenía. Pero es importante ver a un hombre que ha llegado a la meta,
antes de que sus días lleguen al final. Por eso es tan importante poder escucharlo y escuchar a través de su carta de 2 Timoteo lo que Pablo indica. Primero, habla acerca de cuando conoció a Pablo, a Timoteo, perdón, por la fe de su abuela, la fe de su madre. Timoteo era hijo de una familia mixta, padre griego, esposa judía, madre judía. Y habla sobre la fe que había heredado de tanto de su abuela como de su madre. Y yo no voy a hablar de esto, pero cuando yo leía esto digo, qué importante el rol de los abuelos y el rol de los padres. Qué importante. Yo soy abuelo, tengo 5 nietos. 2 ya, una nieta del corazón de 13 y un nieto de 11, y los 2 más pequeños tienen 3 y 2 y uno chiquitito de 9 meses. Pero si hay algo aquí que a mí me encanta es hablar del Señor con ellos. Hablar de las historias de la Biblia. Ellos, los más chiquitos, van a una iglesia, una escuela cristiana, así que ellos son los encargados de la oración en los almuerzos y tienen ya su ritual que hacen en la escuela y recitan el principio del Salmo 23 y nosotros nos reímos mucho por la expresividad que ellos tienen. Pero qué lindo es poder entender que nosotros tenemos que comunicarles la verdad de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso no es un reaseguro que ellos sigan, pero sí es un gran plus que le damos a sus vidas. Ellos pueden a veces apartarse, vuelven, porque sabemos que es promesa de Dios también esa, pero yo por lo menos tengo que tener la paz de haber hecho esto que hicieron la abuela y la mamá de Timoteo con él. E inmediatamente le da el primer consejo. Y le dice, Timoteo, aviva el fuego que hay en ti que recibiste por mi imposición de manos. Pero ¿cómo es esto? Timoteo recibió el Espíritu Santo. ¿Es necesario que siga insistiendo? La experiencia primaria o la experiencia al principio, cuando yo recibo el Espíritu Santo, no es suficiente para toda la vida. Yo necesito cada día avivar el fuego que hay en mí. El apóstol Pablo recomienda también que no contristen al Espíritu Santo. El Espíritu, como dice, su nombre es santo. Y yo cuando peco, cuando me alejo de Dios, termino aplacando, contristando al Espíritu que está en mí. Por eso es tan importante que yo tenga la costumbre de avivar el fuego que hay en mí. ¿Y cómo lo hago eso? Es muy simple. Tengo 2 maneras de avivar el fuego. Una es mi relación personal con el Señor. Todos los días, buscando su presencia. Todos los días, buscando la presencia de Dios que me renueva. Cuando yo me acerco a Dios, puedo estar turbado por los mayores problemas, pero ¿sabes una cosa? Jesús siempre está durmiendo atrás en mi barca, dispuesto a despertarse y decirle a los vientos que se calmen cuando yo me acerco a Él. El gran pintor holandés Rembrandt tiene una gran cantidad de pinturas
con historias bíblicas. Hay un libro que leí que, si alguno lo puede leer, se lo recomiendo, que se llama El regreso del hijo pródigo, que Rembrandt lo escribe mirando un cuadro. Que el cuadro tiene 2 metros de alto. En un viaje me invitaron a predicar en Helsinki, la capital de Finlandia, y yo me di cuenta de que San Petersburgo, la antigua capital de Rusia, estaba a 2 horas de tren de Helsinki, así que me fui a San Petersburgo a ver este cuadro. Y es emocionante verlo. Pero también escribió uno que no está... Lo único que se encuentran es fotos, porque lo robaron de Boston en el año 1990, que se llama Tormenta en el mar de Galilea. Y es la barca en medio de la tormenta. ¿Y cuántos había en la barca? ¿Alguno sabe cuánto había en esa barca donde Jesús manda a los mares que se calmen? Es una cuenta sencilla. ¿Cuántos serían? ¿Y Jesús, que lo dejamos fuera? 13 había. Pero en ese cuadro hay 14. Y hay uno que está mirando como al pintor que lo pinta. ¿Saben quién era el 14? Rembrandt. Y él se incluyó en ese cuadro porque dice, esa historia me hace acordar que en las mayores dificultades de mi vida, Jesús siempre está en mi barca. A veces no nos damos cuenta. Ante una dificultad, en vez de recurrir al principal, tratamos de resolverlo nosotros y como última situación, buscamos al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque no avivamos el fuego que hay en nosotros. El fuego está. Yo lo tengo que avivar. El poeta uruguayo de Benedetti tiene un cuento que me encanta, se llama Mar de Fueguitos, pero en este cuento él dice que hay un pueblo en Perú donde los pobladores tienen un ritual, una noche muy clara, de encontrarse en el valle todos con una pequeña vela prendida. Y dice que cuando las pequeñas velas no iluminan nada, pero cuando se juntan todos, se iluminan todo el valle. Y eso es lo que tiene que pasar con la iglesia, ¿sabes? Cuando estamos unidos y estamos encendidos por el Espíritu Santo, ¿sabes lo que pasa? Iluminamos todo. La luz trasciende, se deja ver. Lo que pasa es que a veces cuando nos juntamos, algunos tienen luz y otros tienen oscuridad, porque no avivan el fuego. Por eso la preocupación de Pablo: Timoteo, aviva el fuego que hay en vos. Avivalo. Tiene que estar latiendo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. ¿Y de dónde saco esto? ¿Dónde dice que sin el Espíritu Santo no? Podríamos ver en San Juan 15, ¿sí? Cuando dice, separado de mí nada podéis hacer, tiene relación. Pero yo les digo una cosa. Cuando Jesús ascendía a los cielos y le había indicado a los discípulos que esperen, que vayan a predicar el Evangelio, les dice, pero ojo, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces recién van a serme testigos. ¿Sabes por qué? Porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, lo único que hacemos es lío. Muchas veces cosas que ni le agradan al Señor y nosotros avanzamos. Y Jesús lo sabía eso. En esta conversación que tienen en Hechos 1, hay lo que yo llamo a veces un choque de agenda. Lo único que le interesaba a los discípulos, ¿qué era? Si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Si le iba a quitar de la cabeza la pata del Imperio Romano. Y Jesús le dice, para eso no tiene, olvídate, no les toca a ustedes, pero mi agenda es que sean testigos.
Y hay veces cuando el Espíritu Santo no está latiendo en nuestra vida, nuestra agenda cambia. Y pasan a ser nuestros deseos personales. En Rosario, con muchos jóvenes, tenemos algunos problemas que tienen que ver con que hoy los jóvenes lo primero que quieren es hacer plata. Y después de estar bien económicamente, servimos al Señor. Pero lo primero, y saben, no quiero ser peyorativo, pero muchas veces buscan esta excusa. Yo quiero darle un buen bienestar a mi familia y después servir al Señor. ¿Y sabés lo que pasa? Terminan no sirviéndole nunca. Hablamos con Andy en el viaje y yo le decía, yo compré 2 casas. No es que tenga 2 casas, sino vendí una para comprar la segunda. Las 2 casas las compré por milagro. Yo trabajé toda mi vida. Yo hasta hace 3 años me jubilé de director de informática en el Consejo Municipal de Rosario. De eso viví. Pero yo podría haber hecho mucho más. Me ofrecían trabajo, yo era especialista en redes. Y en el año 2000, cuando nadie sabía nada de redes, éramos 3, 4 en Rosario que sabían. Y a mí me buscaban para que yo asesore y diseñe redes informáticas. Pero ¿saben una cosa? Yo tenía en claro que si me largaba a hacer eso, tenía que dejar la obra. Y nunca lo quise hacer. Serví a mi Señor desde los 13, 14, 15 años que me convertí. No quería en ese momento dejarla hacer. Y Dios no es deudor de nadie. Mi jefe, mi segundo, yo era jefe, el subdirector que estaba conmigo, me decía, viste, vos cuando estás ayudando a esa gente, así hablaba peyorativamente, yo voy a trabajar después cuando va a llegar un momento que voy a tener más plata que vos. Y dice, a mí que me interesa. Pero antes de jubilarme vino y me dijo, ¿sabés una cosa? Vos te dedicaste a ayudar a la gente y tenés más cosas que yo ahora. No me importa. Pero sabés que sí me importa que todo lo que tengo, lo tengo por misericordia de Dios. En el 2001 me robaron el auto. Me quedé sin auto 7 años. Ahí en esa época se convirtió el Andy. Pasaron 8 años y yo empezamos a pagar un plancito de un auto y cuando me tocaba un 70-30 no tenía el 30% para pagarlo. Y ya dijimos con Daniela, no, yo tengo la costumbre sana de no le cuento a nadie, sino al Señor cuando tengo estos conflictos. Y resulta que voy a predicar a una localidad de Córdoba y cuando terminado de predicar, el pastor me dice, mira, alguien que me dijo que no quiere que sepas quién es, me dejó algo para vos. Yo les aseguro que nadie sabía. Y me dejó un sobrecito que decía para el C3, era el auto que nos estábamos pagando. Y tenía la totalidad del 30% del valor del auto. No me interesa hacer plata. Me interesa vivir de los milagros de Dios. Amén. Cuando yo estoy tomado del Espíritu Santo y camino con Él, todas las cosas van a ser añadidas, todas las que Dios quiere que yo tenga. Con este equilibrio tan hermoso, no me des pobreza ni riqueza. No necesitamos eso. Chicos, los más jóvenes, dedíquense a servir al Señor. Es la aventura más gloriosa que podemos vivir en la vida. Yo con 15 años le prediqué a mi esposa, se entregó al Señor y ahí dije, Señor, por favor, está reservada, ¿no? Qué hermoso es caminar con Dios. Pero para eso necesitamos el fuego del Espíritu Santo. El fuego de Dios. Es tan interesante esto. Me impacta cómo Pedro y Juan entendieron. Porque antes Pedro lo traicionó a Jesús y Jesús se lo había anticipado. Y Pedro era el más fiel y el más infiel, las dos cosas a la vez, porque tenía reacciones así, intempestivas. Pero cuando es lleno del Espíritu Santo, ese hombre cambia definitivamente. Y entiende cómo es la cosa. Lo meten preso a él y a Juan. Y le dicen, no hablen más.
Creo que los judíos se habrán quedado tranquilos, no, con la apretada que le dimos, esto no abre más la boca. Y lo primero que fueron, ¿qué fue? Fueron de nuevo a encontrarse con los discípulos para experimentar su segundo Pentecostés. Porque sabían que el lugar donde la fortaleza, la gracia estaba era donde el Espíritu Santo está presente. Y le dijeron, Señor, lo único que te pedimos es que nos dé de nuevo. Después vos haces milagros, señales. Ya habían conocido el poder de Dios. Necesitamos entender que la recomendación de Pablo a Timoteo es para todos. ¡Aviva el fuego que hay en ti! Pero lo tengo un poco apagado. No importa. Acércate a la fuente. Acércate a la fuente. Disfruta de la presencia de Dios. Y si aún así no, agarra a tu pastor y decís, pastor, poneme la mano en la cabeza, por favor. Ora por mí. Necesito que el fuego de Dios me transforme. Ninguna transformación de la vida de nadie puede ser motorizado por la fuerza de voluntad. No nos alcanza. No alcanza. No, yo ya voy a cambiar. ¿No escuchaste a alguno? Dice, ya voy a cambiar y nunca cambia. Pero no porque sea malo, porque no se puede. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, genera la verdadera transformación que yo necesito tener. El segundo consejo que le da Pablo a Timoteo es: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y estas eran las dos preocupaciones mayores de Pablo. La primera, el fuego. La segunda, la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles como iglesia. Hay mucha gente que sale por las redes. Las redes, algunos la usan bien, otros la usan mal. Creo que son más los que la usan mal que los que la usan bien. Hay púlpitos virtuales que dicen cualquier cosa. Tené cuidado de creerle a gente que no conoces. No, mirá qué lindo que dijo, y dijo cualquier cosa. En el año 2001, de haber sido, yo tenía 41 años. Tengo 64 ahora. Hice un seminario con un teólogo inglés que ha escrito más de 40 libros, está con el Señor ya. Se llamaba John Stott, quizás alguno lo ha conocido. Y era un hombre de la palabra. Y ninguno de los dos dormíamos la siesta. Éramos 35, estuvimos 10 días y ni John ni yo dormía la siesta. Y a él le gustaba el avistamiento de pájaros. Así que estábamos en Kairos, un lugar que está fuera de Buenos Aires, y caminábamos todas las tardes. Yo lo mataba a preguntas. Era wesleyano como yo, le gustaba la vida de John Wesley. Yo escribí un libro sobre el pensamiento de Wesley que se llama Un café con John, y mucho de lo que aprendí en ese tiempo está plasmado en el libro. Pero él decía cosas increíbles de la palabra. Él, por ejemplo, me dijo una vez, la Biblia es un libro sencillo para gente sencilla. Sí, sí. Lo que Dios quiere que entiendas está demasiado clarito. No busques las verdades detrás de las verdades. Deja que el Espíritu Santo te revele lo que la palabra dice. Porque hay gente que dice, no, porque el misterio tenemos, y empieza del misterio, qué sé yo, y dicen cualquier cosa. Otros, no quiero hacerlo personal esto, pero hay otros que están con que el reino de Dios no llegó, y Jesús dijo, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Hoy es el reino de Dios. No hay cosas complicadas en la Biblia, salvo Apocalipsis. Pero la verdad,
Todo lo que tenés que entender está clarito. Ah, no, yo no entiendo la Biblia. Ah, ¿no entendés cuando dice el que mira a una mujer para codiciarla ya adultera con ella en su corazón? ¿No entendés eso? ¿O no entendés cuando dice amá a tu enemigo, bendecí al que te maldice? Retén la forma de las sanas palabras que recibiste de mí, el buen depósito. Hermano, el único reaseguro de nuestra vida en la vida que tenemos es la palabra de Dios, lo que Dios dice. A mí me gusta hablar de la Biblia, la palabra como un faro. Los faros que los barcos veían, ahora esto es satelital, pero los faros que los barcos verían en la noche para orientarse. ¿Cuál es la mayor virtud de un faro? Le hago esta pregunta y nadie me contesta en general lo que yo quiero que me conteste, pero me van a entender. ¿Cuál es la virtud de un faro? ¿Dónde está puesto y qué? Y que no se mueve, ¿o no? ¿Te imaginas un faro que se movía en la noche? A este faro no se le puede creer. Si un día se le ocurre estar... No, está siempre en el mismo lugar. ¿Y sabes por qué la palabra de Dios es un faro? Porque permanece para siempre. Cielo y tierra van a poder pasar, pero su palabra permanece para siempre. La garantía de nuestra vida es el inundar nuestro corazón y nuestra alma de la palabra de Dios. No me voy a confundir nunca. ¿Sabe por qué la gente se confunde? Y no sé yo esto, porque no lee. Hoy no lee nadie. Y nosotros sí tenemos que ser, como decía John Wesley, hombres de un solo libro. Por supuesto hay libros muy buenos, no hablo de los míos, pero hay otros autores que son buenos. Pero tengo que estar aferrado a la palabra. Tengo que estar aferrado a la palabra y al Espíritu. 2 Corintios 3, yo escribí un librito de eso. Habla sobre el ministerio de la condenación y el ministerio del Espíritu. Y cuando habla del ministerio del Espíritu, dice que los judíos, aún hoy, cuando leen la palabra, no la entienden hasta que sea revelada a sus corazones. Por eso la sabiduría de Pablo, Espíritu Santo y palabra. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Ahora, ¿saben lo que es la revelación? Algunos entienden, y es encontrar una verdad oculta. No, no. Es tener la comprensión cabal de lo que significa la verdad aprendida y la fortaleza para llevarla a cabo. Miren, cuando yo estaba escribiendo esto, porque de paso les digo esto, hay una revelación objetiva y una revelación subjetiva. Parece raro, pero les explico de qué se trata. La revelación objetiva ya fue dada. Lo que Dios dijo, ya está, terminó. Maldito el hombre que agregue una tilde, lo sabemos, ¿no? Lo que Dios tuvo que comunicar, ya lo comunicó. No hay cosas nuevas, no hay cosas raras. Está todo hecho. Pero falta una revelación subjetiva, que es que yo pueda tener mis ojos abiertos para que la palabra de Dios llegue a mi corazón. Pero cuando yo leí esto, le pregunté al Señor, Señor, entonces, ¿cómo es la revelación al corazón? Porque alguno se puede llegar a confundir y dice, es una iluminación mental, pero no es solo eso. Y el Señor me llevó a Filipenses 2:13. En Dios está tanto el querer como el hacer. Y hay una versión que cuando la leí dije, esto es, porque dice, de Dios surgen los buenos deseos y la capacidad para llevarlos a cabo. La gente, ¿por qué peca, hermano? Hoy lo hablamos con Luis. ¿Por qué peca la gente? Alguno que me conteste. Que le gusta pecar a la gente, ¿o no? El pecado, por más que te amarga, después es como ese librito de Apocalipsis, que cuando yo lo comía era dulce, después se vuelve amargo adentro. Eso es lo que hace el pecado. La gente peca porque le produce alguna satisfacción.
Y en esto que estamos diciendo está la clave. De Dios proceden los buenos deseos y la capacidad para llevarlas a cabo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros a través de la palabra, nos lleva a desear hacer la voluntad de Dios. Y para colmo nos da fuerza para que lo podamos hacer. Las grandes batallas en la vida se resuelven a través del Espíritu Santo. Las grandes batallas. Yo amo que haya centros de rehabilitación de drogodependientes. Es necesario. Pero yo tengo el 30% de mi congregación más o menos que son exadictos. ¿Sabés cuántos tuvieron que ir al centro de rehabilitación? Si fue uno, es mucho. Y gracias por el centro de rehabilitación, ¿eh? No estoy hablando mal de esto. Lo que digo, el encuentro personal con el Espíritu Santo hace que la palabra cobre vida en vos, que la entiendas, que la desees y la pongas por práctica. Por eso el apóstol Pablo dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mi querido hermano, lo que yo estoy diciéndole son simplemente dos claves para la vida que el apóstol Pablo nos deja como terrible regalo. Después le encarga a Timoteo también que esto que aprendiste, comunicalo a otros. Entonces se conjuga espíritu, con formación y con misión. Porque estas tres cosas funcionan juntos siempre en nuestra vida. El espíritu viene, me forma y me envía a la misión. Porque yo todo lo que recibí se lo tengo que comunicar a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Y así comienza toda esta gran rueda de la salvación que alcanzará a miles. Para terminar, 5 conclusiones. Todo comienza con la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. A los que lo han recibido, Dios los llama. A los que no lo han recibido, Dios los llama a que se queden en Jerusalén hasta que vengan. No hagan nada. Se entiende lo que digo, no es una imagen. Pero el Espíritu Santo define terriblemente nuestra vida. Las Escrituras, como dijimos recién, son garantías de nuestra vida. Tercero, las Escrituras necesitan de la revelación del Espíritu Santo, porque si no, no entendemos como Pablo expresa que le pasa a los judíos. Cuando yo leo en oración la palabra y el Espíritu Santo me habla, me abre los ojos, no para que vea cosas que están ocultas, sino para que entienda con claridad la palabra que me es dada. Cuarto, no se trata de la búsqueda de la novedad, sino la búsqueda de la revelación de la palabra dada. ¿Amén? ¿Se entiende esto, no? No tengo que ser alguien que diga cosas desconocidas para hacerme famoso. Yo quiero entender la palabra. 5, nadie necesita forzar una interpretación de los textos. Las personas son edificadas a través de la revelación de la palabra por el Espíritu Santo. ¿Saben? Algunos usan la IA como sustituto del Espíritu Santo. Y no sirve. No, sirve. Yo soy músico. Y algunos componen canciones con la IA. Inteligencia artificial, no se entiende. Es espantoso. Allá en Rosario están todos entusiasmados con un hermano que está haciendo coro con IA. Son, como músicos, son un espanto. Y no, pero ¿sabes cuántas vistas tiene? ¿Qué me importa que a la gente le guste? Pero es feo. Y más cuando algunos usan la IA para que le hagan los mensajes. ¿Sabían ustedes eso? Que algunos pastores se jactan. No, yo puse, quiero hablar de tal cosa y la IA me hizo todo el mensaje. Yo fui informático, mi trabajo era eso. Y en el año 2000 empezó la inteligencia artificial que se quería implementar en los juzgados. Entonces, ¿qué hace? Porque lo único que hace la IA es comparar.
acumular mucha información, comparar y sacar conclusiones de acuerdo a la información que tenía. Pero ¿sabe por qué fracasaron en los juzgados? Porque los jueces dijeron, nosotros no nos llevamos solamente de la legislación y la jurisprudencia. Nosotros miramos la cara del que entrevistamos, miramos la expresión, miramos los nervios, sentimos lo que el otro siente. La IA no lo puede hacer. El Espíritu Santo sí. La IA no puede ser sustituto del Espíritu Santo nunca. Y esperen, dice, pero este hombre está loco. No, lamentablemente me gustaría estar un poco loco, pero hay alguna gente que está utilizando demasiado todo esto. Esta resolución que le da a la vida a través de inteligencia artificial. ¿Le puede preguntar alguna cosita, qué sé yo? No sé. Pero las cosas que tienen que ver con la salud espiritual, salud del alma, tienen que ser consultadas con el Espíritu de Dios, no con la IA. Nuestra responsabilidad es compartir con hombres fieles las verdades bíblicas para guardar el buen depósito que fue transmitido por nuestros mayores hacia nosotros. Nosotros somos de un movimiento que se generó en los años 60 y pico a través de una renovación espiritual que entre todas las cosas que trajo una gran revelación de la palabra de Dios. Utilizó especialmente a un hombre que no sé si lo conocen, quizás alguno lo conocerá, que se llama Jorge Imitiam. Esto fue fruto del Espíritu Santo revelando sus verdades. Hoy todos hablan de Jesucristo del Señor. En esa época, yo era metodista, nadie hablaba del señorío de Cristo. Y esta revelación tiene que mantenerse viva y tiene que ser comunicada, como dice Pablo. En todo tiempo ha habido novedades, pero se caen, porque la verdad de Dios permanece y permanecerá para siempre. ¿Alguno me dice amén de esto? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos esto. Necesitamos avivar el fuego y ser hombres y mujeres de un solo libro, como decía Wesley. Ser hombres y mujeres de la palabra. Buscar que Dios nos revele las verdades eternas que han transformado la vida de miles y miles y miles. A Víctor lo conocen. Víctor, cada vez que te encuentra, yo lo veo muy seguido, está en Rosario, siempre te dice una palabra, siempre te repite algún texto. Y a mí me encanta eso. Porque hay veces que sí, el Señor te va a ayudar, pero la repetición del texto, está bueno eso, pero digo, la repetición del texto es palabra de Dios, palabra viva. Qué bueno es cuando nos podemos saludar de esta manera, proclamando la verdad que nos permite no extraviarnos, que nos da seguridad del paso que nosotros damos y el camino que estamos dando en la unción del Espíritu Santo de Dios. Disculpen si he sido un poco desordenado, pero es algo que a mí me tiene muy inquieto, primeramente para mí y después para comunicarles a los hermanos que caminan con nosotros la garantía de nuestra vida, esta palabra de Dios ungida por la plenitud del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Que el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer con la verdad? Nos va a recordar. ¿Cómo hace pobre Espíritu Santo cuando no la conocemos? No nos puede recordar nada. A mí se hace la imagen de un bibliotecario que cuando viene algún tema busca en el tomo 1 y dice, acá está la verdad. Ahora, ¿qué problema cuando se va a buscar a la biblioteca y en la biblioteca no hay nada? Cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios, las verdades
eternas brotan y surgen en medio de las grandes problemáticas, las tragedias humanas y todo. Este año, a principio de año, tuvimos el dolor de la partida de dos hermanas muy queridas, una en España, otra en Argentina, con dos días de diferencia. Viajé a ver a un pastor querido, muy joven, 51 años, que su esposa de 52 partió a la presencia de Dios. Hice un viajecito muy relámpago de 5 días para estar con él. Y me sorprendió que él me decía muchas verdades de la palabra que yo aprendí durante mi niñez y durante mi juventud. Él también es hijo de pastor. Cobraron vida en este tiempo. Las pude entender. Yo pensaba para mí, qué bueno que te las comunicaron. No se lo dije, pero qué bueno que te las comunicaron alguna vez o que vos te acercaste. Porque en ese momento donde el dolor está presente, la palabra nos sostiene. La palabra nos fortalece. Las verdades de Dios nos fortalecen. Todos pasamos situaciones que, como dice Vidal, hay gigantes que no preferiría evitar. Y los gigantes vienen. Ahora, qué triste es pasar la prueba solo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Por más que el dolor esté presente, la victoria también va a estar presente.